grabando. Paso a compartir pantalla y comenzamos. Bueno, vamos a abrir en el Teams. Vamos acá. Bueno, esto lo voy a dejar. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, bueno, lo que vimos hasta ahora es toda la parte del frontend. Ahora la clase de hoy vamos a pasar al backend con, esto lo voy a minimizar, vamos a pasar al backend en el que vamos a utilizar en primera instancia un archivo servlet para conectarnos a hacer la primera parte de la conexión, ¿no?, del frontend con el backend. Ya comenzamos, denme un minuto, voy a buscar un cargador, que si no se me va a apagar la máquina, ya vengo. Bueno, estamos. Continuamos. Bueno, entonces, como les comentaba, lo primero que vamos a hacer es la primera parte del backend, de la conexión con el backend, basándonos en un archivo servlet, ¿no? Vamos a hacer va a ser la primera comunicación que vamos a tener desde el frontend con el backend. Bueno, lo primero que vamos a hacer es simplemente crear un nuevo proyecto. New project. Java Web Application, en el que le vamos a llamar proyecto CAP. Proyecto CAP Java. Proyecto CAP Java. Bueno, el servidor que predeterminado, como tú sabes, es el Ashfield Server. Es el predeterminado que tenemos acá con el NetBeans. Le damos Net. Todos los frameworks que nos dan acá, no vamos a seleccionar ninguno, vamos a ejecutarlo así tal cual viene por defecto.
Bueno, de esta manera vamos a tener nuestro proyecto pelado, ¿no? Nuestro proyecto vacío con nuestro index.html, ¿no? Que nos va a traer el formato principal del index dentro de la carpeta webpages. Y acá tenemos proyecto cap Java, ¿no? Nuestro proyecto. Y por el momento no tenemos más nada. Bueno, entonces así como está, vamos a ejecutarlo. Vamos a darle un stop, así como propio lo tenemos, vamos a ejecutarlo para ver si funciona. Esto es lo que le comentaba al compañero, que es una manera de probar si está todo ok antes de pasar ningún archivo, ningún proyecto, así como está el proyecto operado, ejecutarlo, ¿no? Entonces, vamos a ejecutarlo. La primera vez suele demorar un poco, va a traer las librerías del Graphic Server y demás, o cualquier servidor que se esté usando. Y les va a ejecutar, les va a abrir el navegador que ustedes tienen predeterminado, ¿no? Para esto. A ver si no me lo abrió todavía. Aún no me trae nada. Le va a estar instalando las librerías que falten. Se olvidó que el Apache Derby se ha iniciado y está listo para aceptar las conexiones. Bueno, ahí está. Bueno, ahí me abrió lo que es el localhost, ¿no? Localhost por 8080, proyecto Java. Empieza a codificar acá, ¿no? El proyecto vacío me lo acaba de ejecutar. Voy a aceptar a alguien. Entonces, de esta manera corroboramos que estén bien las librerías, el servidor y que tengamos todo correcto para utilizar Java Web antes de comenzar con el proyecto y demás, empezar a trabajar con archivos, ¿no? Profe, te interrumpo un segundo. Sí. Probando eso, sí, ahí me tiró esa página de localhost 8080 y dice todo right contents y ahí me salió eso. Bueno, entonces si pudiste ejecutar esto, digamos, está correcto la instalación y tenés todo correcto. Y qué raro porque entonces el proyecto este que hicimos el CRUD, profe, a mí no me funciona. Hay que ver cómo estás Profe, importando una consulta. ¿Ese Sí. proyecto también lo calificas o eso solamente era de ejemplo? No, era de ejemplo nada más. Ah, bueno, El porque principal es este. bueno, Continúo con este, como para ver y intentar de crear los archivos vos, ¿no? No hacer digamos, bueno, si bueno, los sí, o funciona, sea que ya me despreocupo. Si funcionó esto es porque no tengo más problema, ¿no? si funciona esto, en teoría es porque está funcionando el Java Web, así que Bueno, igual seleccioné otro servidor. Puse el otro que se llama. ¿Cómo se llama? A ver. eh, sí, sí, el eso no es Tonka. el El Tomcat. Tonka. Sí, 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 va a funcionar de la misma manera, no hay problema con eso. Bueno, Así que ya con esto te da un indicio de que Java Web está funcionando y es el primer paso como para empezar con el proyecto, ¿no? listo, gracias. Bueno, entonces ya tenemos esto validado, ¿no? Y vamos entonces a continuar. Tenemos, como vemos, nuestra estructura HTML, ¿no? Nuestra estructura HTML principal para comenzar a armar nuestro proyecto. Bueno, voy a aceptar y continuamos. Bueno, el segundo paso que vamos a hacer es ver dónde está alojado este proyecto que acabamos de crear, que está vacío, ¿no? Pero queremos ver dónde está alojado. Entonces, yo voy a ir a propiedades y me va a indicar la ruta de dónde está alojado. Entonces, lo que voy a hacer es copiar esta ruta. Copiar esa ruta y la voy a guardar. La voy a pegar en
mi carpeta, ¿no? En mi explorador de archivos. Entonces, en esta ubicación yo voy a tener alojado mi proyecto, ¿no? Mi proyecto localmente. Y dentro del apartado de la carpeta web, acá van a ir, yo voy a tener que pegar todos los archivos de mi proyecto que yo hice con el frontend. Entonces, simplemente, bueno, voy a aceptar antes de continuar. Entonces, simplemente vamos a buscar la parte del frontend que yo ya tenía armada. La parte del frontend que lo tenía acá. Y vamos a copiar todo este apartado con las imágenes y toda la carpeta tal cual la tenemos en el frontend, con los estilos, ¿no? Con todo lo vamos a copiar dentro de mi proyecto de NetBeans en la parte de web. Entonces, reemplazamos archivo y ahí ya me pego, ¿no? Todo mi proyecto web, lo pegamos en la ubicación de nuestro proyecto. Bueno, simplemente volvemos al NetBeans y vemos que ya me incorporó, ¿no? Todo lo que son el index con todo lo que tenemos armado en la parte del frontend, ¿no? Vemos que me lo acaba de incorporar. Aunque veo que me genera un error en la parte de CSS, en estilos, y vamos a ver qué es. Yo voy acá a estilos. Veo que, bueno, acá hay un error que está comentado, ¿no? Está comentado de manera incorrecta el archivo. Entonces guardamos y aún me sigue arrojando un error en la parte del Bootstrap, en la parte de las librerías de Bootstrap. Esto es porque hay una incompatibilidad con Bootstrap y NetBeans en los caracteres especiales. Esto no afecta a nada, va a aparecer este arrojo en error, pero va a funcionar de la misma manera. Y vamos a probarlo para que vean que funciona. Digamos, es un error que aparece, pero no influye en el funcionamiento. Van a tener que dejarlo así. En caso de que usen un archivo externo de Bootstrap, si usan alguno web, quizás algún script web, no tengan problema. Entonces, simplemente vamos a ver si esto funciona y vamos a ejecutarlo, ¿no? Vamos a ejecutar este proyecto. Ahí me lo trajo perfectamente. Me lo trajo el apartado. Voy a ir a la parte de pedidos e ingresar. Este apartado de ingresar está hecho en Bootstrap. Ven que los estilos me los trae de igual manera. Yo en primera instancia voy a tener el archivo login. Ahora luego lo vamos a cambiar. Voy a tener mi archivo login hecho en Bootstrap, ¿no? Hecho en Bootstrap y con algo también de CSS para validarlo. Y voy a tener en mi form principal, voy a tener un action que va a ir al documento de pedidos en primera instancia. La idea, el objetivo del proyecto es que validemos con la base de datos creada la clase pasada, validemos el login y ver si el usuario corresponde a la base de datos y que me permita el ingreso o no. En este caso, el action, digamos, siempre el action del formulario le voy a indicar dónde voy a llevar la información luego de realizar el send, ¿no? En el action le voy a decir dónde va a ir mi formulario luego del apartado de que llenen los datos y presionen el send. Bueno, en este caso yo le configuré el apartado de pedidos simplemente para mostrarlo, ¿no? Para dejarlo así en el frontend, pero luego lo vamos a modificar. Entonces, yo en este momento, como está ahora, yo podría ingresar cualquier usuario y clave, ¿no? Podría ingresar cualquier cosa, no sé, mail@gmail.com, una serie de números, y me va a ingresar al sistema y me va a llevar, como el action le indique, al formulario de pedido, ¿no? Eso es lo que vamos a estar haciendo en una primera instancia. Profe, ese ingreso, esa validación es la que vamos a hacer, sí. ¿Qué validación?
Cuando se ingresa acá al formulario Sí. principal. No, ahora cuando ingreso, la validación que vamos a hacer es que el login lo vamos a validar contra la base de datos. Eso no lo vamos a hacer en la clase de hoy, eso lo vamos a hacer más adelante, en 2 clases, pero en la clase de hoy vamos a hacer la primera conexión con el backend, del frontend con el backend. Sí. Entonces, en primera instancia, vamos a, para poder un formulario, lo que yo quiero hacer en primera instancia, la primera prueba que vamos a hacer para hacer la primera conexión con el backend, va a ser que vamos a usar un archivo servlet que luego lo vamos a crear y lo vamos a conectar con este login. O sea que lo primero que yo quiero es, para probar el backend, es que vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el otro proyecto, es que vamos a ingresar usuario y clave, ingresar, yo quiero que esos datos vayan al backend y me los muestre del lado del frontend en una pantalla. Por ejemplo, en este caso lo que vamos a probar hoy es que me muestre el usuario ingresado, que me diga, bueno, bienvenido, el usuario ingresado es tanto. Vamos a probar esa primera conexión con el backend y luego lo vamos a modificar. Pero eso es la primera prueba que se hace generalmente para probar que haya comunicación entre el frontend y el backend. Bueno, entonces, para eso, y esto es por experiencia, siempre en los inputs en los que le van a enviar la información, porque yo le voy a enviar en el formulario, en el input de email, y el password es los datos que yo le voy a enviar al backend, para que procese correctamente la información y pueda ser mostrado de manera correcta, sin ningún tipo de error ni nada, yo le tengo que agregar a este input, además del ID, más allá que hay un ID, para que procese correctamente la información en el backend, tiene que tener un name. Es algo que, les digo por experiencia que me ha pasado, está bueno que ya lo hagan de esta manera, porque he tenido algunos temas teniendo solo ID que no me enviaba correctamente la información y al final era que le tenía que agregar también el campo name. Bueno, entonces vamos a agregar name con el mismo nombre, ¿no? Vamos a agregarle lo mismo. No sé si hay alguien que quiere ingresar. Bueno, agregamos un name ahí al input de email y vamos a agregar otro al input de password. El input de password es amarillo. Bueno, entonces, por el momento vamos a tener input password, input email. Entonces, como les comentaba, la idea es poder validar a través del action, ¿no? A través del action la información que se envíe del formulario, poder validarla, digamos, del usuario que yo ingrese, poder validarla con un archivo servlet del lado del backend y que me muestre la información del frontend de la información de la cuenta ingresada. Bueno, entonces para eso vamos a crear un archivo servlet que lo vamos a usar como un archivo para conectarnos con el backend para que agarre la información del frontend, del usuario y la clave y nos las muestre del lado, la procese del backend y nos las devuelva del lado del frontend. Entonces, vamos a hacer eso. Primero voy a aceptar. Aceptar y bueno, vamos a crear en sus packages un archivo de tipo servlet. Archivo de tipo servlet que lo vamos a llamar voy a borrar acá. Vamos a decirle que le vamos a llamar check. Check user.
Sí, check user, lo vamos a llamar, siguiente, y terminar. Dejamos todo finish, ¿no? Check user. Entonces ya me va a traer este archivo de tipo servlet, que es un archivo Java, .java, pero el tipo de conexión servlet. Profe, una consulta. Sí, Dependiendo de lo que uno quiera, digamos, validar contra la base de datos, asimismo hay que crear archivos server. sí, el Es servlet decir, es... Sí, o sea, por ejemplo, en este caso vamos a validar lo que es el usuario, sí, pero después cuando estemos, no sé, en el formulario, vayamos a validar algo contra la base de datos, hay que hacer un nuevo archivo, ¿cierto? sí, hay que hacer un archivo server que se puede usar este mismo, podría ser, pero le cambiamos nada más los datos y listo, y lo podemos usar también para la conexión con la base de datos. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces como ven, me trae todas las librerías importadas de lo que es el server request, el server response, ¿no? la consulta y la respuesta de lo que es la conexión. Me va a traer todo predeterminado. Y lo que me va a venir ya por defecto van a ser los diferentes tipos de print que yo quiero mostrar del lado del backend, ¿no? En realidad me lo va a procesar del lado del backend y lo va a mostrar del lado del frontend, dependiendo de lo que yo quiera mostrar. En este caso, yo ya tengo uno acá armado, vamos a usar este, que me va a mostrar, ya vamos a ver cómo lo vamos a armar, vamos a usar este, entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar. Vamos a reutilizar este archivo y le vamos a cambiar el método, ¿no? Me va a mostrar a través de un formato H1 y vamos a utilizar otro método con el que, digamos, yo lo que quiero hacer es obtener, en este método que me trae por defecto es getContextPath, obtiene un path de contenido, de contexto, y yo lo que quiero es que me obtenga los parámetros de mi usuario y clave, quiero mostrar más que nada los datos del usuario, de la cuenta a utilizar. Entonces, lo que voy a hacer es, este parámetro lo voy a sacar. Este parámetro no, este método lo voy a sacar. Y voy a utilizar el get. Quiero que me dé opciones. Ahí está. El get. Get. A ver si me aparece acá. Get parameter, ¿no? Get parámetros porque yo quiero obtener parámetros. Y de esa manera voy a usar este método, ¿no? Para obtener la información del input del email. Entonces, el parámetro que yo quiero obtener y mostrar va a ser la cuenta, el email. Entonces, voy a ir a lo que es mi archivo, archivo login. Y vamos a decirle que voy a copiar el input email. Y quiero que este nombre, este name, ¿no? Este name o ID, más que nada lo saca del name esta información, porque con ID pueden tener algunos inconvenientes si solo tienen ID, más que nada esta información que le vamos a pasar al método getParámetro va a ser por name, para que lo tome de manera correcta. Entonces, acá estamos, le voy a pasar esos parámetros para que me los muestre. Input email, tiene que estar entre comillas. Input email y vamos a cambiar la leyenda, ¿no? Vamos a cambiar esto. El usuario es, vamos a decir, dos puntos, y ahí me va a traer esa información.
Bueno, entonces, ahora lo que yo quiero hacer es que, digamos, yo ya tengo acá configurado el servlet en el que va a obtener con el método getParameters, va a obtener los parámetros de el name input email, ¿no? Los parámetros del email que nosotros ingresemos. Pero ahora, para que pueda obtener estos parámetros, voy a tener que conectar el login con el archivo servlet, ¿no? Entonces, tengo que ir al login y decirle a mi action que ya no vaya a pedidos, sino, esto lo voy a separar un poco. Sino, le vamos a decir que vaya a mi archivo checkuser, ¿no? Para poder hacer esa conexión. Entonces, vamos a borrar. Y le vamos a decir que vaya a mi archivo checkuser. 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 Ahí está. Bueno, y el método que vamos a utilizar va a ser post, pero primero ahora lo vamos a probar con un get, para ver la diferencia entre post y get. Vamos a probar primero con el método get. Lo que tiene el método get es que es menos inseguro que el post. Y ahora vamos a ver por qué. Y para que vean la diferencia entre ambos. Generalmente se usa post, no se usa método get en estos tipos de aplicaciones, de estos tipos de plataformas, por el siguiente motivo. Vamos a probarlo con get. Entonces, guardo y ejecutamos nuestro sistema. Vamos a ejecutar, vamos a aceptar. Bueno, entonces ejecutamos. Me ejecuta. Entonces vamos a pedidos, ingresar. Y vamos a ingresar, no sé, prueba@gmail.com y cualquier número. Ingresamos y me va a mostrar lo que yo tengo, digamos. En este caso, cuando yo le di el botón ingresar, a través del action se conectó con el checkuser y el checkuser yo le dije que me muestre a través del método getParameters, que me traiga los parámetros del name del login y me muestre esos parámetros. Con el outprint que me muestre esos parámetros. Entonces simplemente me va a mostrar, ¿no? El usuario ingresado es, o el usuario es prueba@gmail.com. Pero ¿qué pasa? Yo lo hice a través de un get. Entonces el get lo que hace es me obtiene, como el nombre lo indica, me obtiene toda la información dentro y me la guarda dentro de la URL del navegador, ¿no? Entonces, ven que me está mostrando la password ingresada. Me está mostrando el usuario y la password. Entonces, esto es un método inseguro, ¿no? Porque la password no puede estar visible ahí luego de que ingreso al sistema. Entonces, vamos a hacer ahora la prueba con el método post para ver la diferencia. Vamos a venir acá, vamos a ir al checkuser, no, al login, y vamos a cambiar el método por post. Guardamos. Y ahora sí, lo vamos a volver a ejecutar. Volvemos a ejecutar, servicios, pedidos, ingresar. Y ahora sí, vamos con otro mail diferente, ¿no? Codo. codo.com y ingresamos cualquier número. Ingresar y ahora ven que me muestra el usuario, ¿no? Me muestra el usuario es codo.gmail.com, pero esta vez con el método post, ¿no? De manera más segura, no me muestra la información de la clave. Ven que acá arriba ya no me muestra nada.
Entonces, eso, de esa manera, estamos probando y corroborando que nuestra conexión con el backend funciona de manera correcta, porque le enviamos un dato al frontend, lo procesó correctamente en el backend del lado del check user y me lo volvió a mostrar del lado del frontend de manera correcta con los datos que yo le envié. Leandro, perdón, una consulta. No me está encontrando, me da un error, HTTP 404, no encuentra el check user Java, el file. No entiendo por qué. No encuentra el check user cuando lo ejecutas. Sí, Bueno, yo en este caso no estoy conectado con el WAMP ni nada. Eso funcionó igual porque estamos usando el check user. Chequeate, bueno, igual funciona igual, vemos que yo funciona sí igual. estoy conectado al WAM. Sí, sí, sí. No, igual eso no debería No sé por qué influir. no encuentra el archivo. No encuentra el archivo está creado. Sí, el check user Java me dice que no encuentra el check user Java. ¿Lo creaste es un archivo tipo servlet? Sí, está igual que como lo veo en tu pantalla. Está todo igual, usaste el get parameter con el input, digamos, con el name Sí. tal cual. Sí. ¿Algún Eh, error ahora? No lo veo. A ver, si querés compartir, mirá, la clase hasta acá llegamos hoy porque no quiero avanzar más. Ya lo que resta de la clase que viene es, bueno, esta es la principal relación, ¿no?, que vamos a tener entre Java y un backend. Es el primer paso. Y Ujú. bueno, la clase que viene ya vamos a armar la conexión con la base de datos. Lo que vamos a hacer el miércoles es ya crear toda la conexión con la base de datos. Vamos a ya armar toda la conexión con una clase Java. Pero bueno, la clase de hoy hasta acá llegamos. Si querés compartir pantalla para ver, a ver si te podemos ayudar. Igual lo que seguiste todos los pasos, Sí. te arroja ese Sí, error. anduvo todo hasta que Digamos, cuando probé la sin el conexión. user y demás te funcionó la primera prueba, Sí. digamos. Llegaste a Sí. Anduvo todo hasta ahí. localhost. Sí. ¿Cómo te comparto pantalla? No A tengo. ver, para que dejo de compartir. A ver, ahí podés compartir. Bueno, hay un botón que dice presentar ahora. Estoy acostumbrado a compartir pantalla, no lo encuentro. Es al lado de la manito, debería estar, del lado derecho. Presentado, sí. Ahí va. Bueno, una opción también acá, chequeaste que esté en la ruta, que sí, si no, no te aparecería. Checkuser.java, ¿La ves? el usuario es input email. Ese name, ¿es el mismo que tenés en el login? Input email. El nombre del name, ¿no? El check user es sin punto Java. Ahí está el error. Check user es sin el punto Java. En el login. Arriba, en la ruta. Sí, Acá. en action, ahí, sacar el punto Java. Ah. Sacar el punto Java, guardar y ejecutar. Fantástico. Extraordinario. Muchas gracias. No, nada. Bueno, ¿alguien le quedó alguna otra duda? No, yo aún no le ejecuté a un profe, pero supongo que me va a funcionar si me funcionó lo primero. Sí, ya con eso es un indicio de que el Java Web está funcionando. Lo demás, los errores son propios si llegan a tener algún otro error, son propios como vimos ahora, que algo de configuración debería ser. Nada más que eso. Pero la prueba de que si Java Web funciona o no,
la tenemos ahí en probar el proyecto vacío limpio, ¿no? Esa es la Profe, voy a primera. preguntar una estupidez, perdón. No, decime. Eh, este proyecto final, viste que como tiene varias solapas, ¿todas las solapas deben de tener algo? ¿Nos vamos a enfocar solamente en las que hemos estado revisando? ¿O todas No, deben tener solo algo? nos enfocamos en el login. Ah, bueno, o sea que lo otro es como simplemente se deja así y ya está. Sí, exactamente. Bueno, Bueno, voy a dejar de grabar, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Profe, con respecto al método BET, puede ser que se use seguido con imágenes y por eso a veces nos muestra el nombre del archivo también en la URL cuando se abre, por ejemplo, una imagen miniatura. Sí, podría ser. Sí, que se use para imágenes. Sí, siempre que te muestran el dato en la URL es porque están usando un método BET. El post es un poco más seguro, ¿no? No te muestra tanta información. ¿Vamos a ver algo de encriptación de claves? No, este curso no. No. No sé si habrá otros cursos sobre eso, pero en este no abarca. Esto es full stack. Agustín Moldavsky. Vamos a armar una clase para hacer la conexión a la base de datos con métodos para conectar y desconectar en la base de datos, cosa de no tener que abrir la conexión a cada rato. Sí, vamos a hacer justo la clase que viene, vamos a armar una clase Java en el que le vamos a pasar todos los parámetros de la conexión, le vamos a indicar cuál es el nombre de la base de datos, el usuario, la clave y demás. Y con eso lo vamos a conectar a través de un método que se llama conectarse, que lo vamos a hacer dentro de una clase de Java. Y después seguramente también vamos a agregar un driver de MySQL, que yo se lo voy a estar pasando, que yo no lo vamos a hacer la clase que viene, sino la otra. Pero la clase que viene vamos a armar toda la conexión con una clase Java. Bueno, paso entonces a... Tengo una consultita antes. Sí, Habíamos hablado un par de clases atrás de hacer una clase de repaso de objetos, ¿te acordás? sí, eso lo vamos a hacer una hora cuando terminemos el proyecto, porque en el clase, bueno, hoy podría haber sido, pero para no estar tan juntos vamos a hacer una clase propio de eso. Y ya tenemos tiempo hasta el 15 y el proyecto en una clase ya lo terminamos. Buenísimo, gracias. Luego vamos a armar una clase completa de repaso de objetos. ¿Cuándo es la fecha de entrega del último trabajo? Y entiendo que tienen tiempo, digamos, una vez que ven que está el examen final en el aula, que es el ejercicio obligatorio final, ya luego él les va a decir, estimo que será, digamos, las clases presenciales presenciales o virtuales son hasta el 15 de diciembre. Esa semana creo que es miércoles 15, es la última clase y ustedes siguen conectados para hacer el examen y demás y siguen con la plataforma del aula virtual. Creo que hasta fin de mes tienen tiempo de ponerse al día con las entregas y demás. Lo que sí va a tener una fecha de vencimiento es el examen final, que es el ejercicio obligatorio final. Y ahí sí ya les va a decir en el aula todos los pasos a seguir. Pero lo que son trabajos prácticos, actividades obligatorias, les dan un tiempito más para poder ponerse al día y entregar todo. Creo que es todo el mes de diciembre, creo que tiene. Eso. Genial, gracias, profe. Bueno, entonces voy a dejar de grabar.